Bueno, antes de empezar, primeramente una disculpa rápido, una disculpa por la decoración, por el fondo, por si es una distracción, porque realmente ahorita tengo que salir corriendo porque es el único día que puedo grabar esto y estoy ocupado. En fin, ligeramente ocupado, disculpe. En fin, voy a empezar sin un orden en específico y voy a comenzar con Heidegger. Simplemente para explicar Heidegger voy a usar la pregunta ¿quién soy? No, naturalmente él se estaba casado en esa pregunta y estaba a dale y dale de quién soy, sino que realmente tenía él que tener una razón por la de cuál ser. No necesariamente era de que tuviera dudas, sino que realmente él ponía en, en evidencia que no necesariamente nosotros somos el centro del universo, sino que estamos en un punto del universo en el que somos ese punto, somos precisamente ese punto, y ese punto nos hace quienes somos. Probablemente el estar ahí es lo que hace al mundo, a nuestro mundo también. Mi postura sobre recuerdo a lo vasto que era su pensamiento, que no lo desarrollé completamente porque como ya dije es vasto, es que como es, no es tan simple, no es tan simple como somos, y él lo aplicó muy bien en su propio pensamiento de que nosotros somos un punto en el universo. Um, y mi pregunta para terminar sobre él ¿es indispensable el mundo hacer para ser nosotros? Bueno, voy a continuar con Kant. Con Kant voy a resumir en la moral y ética, que era en lo que se apoyaba él. Más que nada veo ciertamente un gran número de circunstancias y especificaciones, más bien normas en las que se guiaba de qué era lo que tenía que hacer una persona, qué más bien cómo es que hacía una persona algo para que esto fuera válido de una buena moral, o más bien de un buen acto. Probablemente lo hacía por influencia de algo que deseaba, influencia de algo que le hacía placer o influencia de alguien más. Y esto ciertamente, aunque fuese agradable para el resto, para sí mismo, no era una moral, ya que se dejaba guiar por algo más. Y así está de si realmente tienes una buena moral y lo haces con eso como un fin, realmente no tendrás, nadie tendrá de qué quejarte y habrás cumplido con tu cometido. Al fin y al cabo eso es lo que deseabas. Y estoy a favor de eso porque es muy agradable, principalmente, ese pensamiento, y es uno que se puede analizar y se puede ver muy bien en la mente humana. Siendo más específico en la psicología, mi pregunta para él sería, sin un Dios, aún habría moral. Si jamás hubiera existido ese ser arriba de nosotros que nos hubiera uh, obligado a mantenernos en una norma específica sobre nuestra fe, nuestras creencias, incluso nuestros padres, nada que nos hubiera obligado a seguir las normas, ¿cómo seguiría la ética? Esa sería mi pregunta más bien. Continúo con Hegel. Voy a resumirlo mucho más. Dios, si bien él realmente tenía una severa creencia en Dios que tengo que comentar, yo también comparto. Hegel realmente daba la idea de que si una cosa no tenía razón de ser, no tenía la suficiente relevancia para existir, no existía. Dado esto, se llegó a Dios, porque realmente en ciertos puntos se da el caso de que Dios da la razón de que algo es. Dios hace las cosas por una razón y eso existe para hacer algo determinado. Tomando esto en cuenta, que algo no tenga razón para hacer es que no tiene relevancia. Si no tiene relevancia, entonces ¿para qué siquiera mencionar que existe? Con esta es un muy resumido, pero tomando en cuenta esta postura realmente mi pensamiento es que es muy severa. Dejando eso de lado, es muy abierta, muy vasta. Y como es muy vasta, es mucho que procesar, demasiado que procesar de hecho, pero es muy acertada también. Realmente algo no es solo porque existe o es lo que es. Como por ejemplo también se puede inculcar en los pensamientos humanos. No, más bien uh, se puede... se me da la idea. Se puede
precisar lo que es el quién soy. Bien. No sé si ya hice su pregunta. No. Sí. Mi pregunta es para él. Ah, todo se limita de acuerdo a su relevancia. Absolutamente todo. Esa es mi pregunta. Continúo con Derrida. Derrida, su postura viene basada en la deconstrucción, no basada, realmente su postura llega a la deconstrucción después de, como es, varios años de estudio, de muchas cosas, obviamente, como es un filósofo, llega a crear la deconstrucción. Esta que es muy difícil de explicar, pero es muy vasta y voy a intentar, es la herramienta que sirve para retirar lo que es irrelevante en su momento de la metafísica, de la filosofía, que usa la filosofía usa muchas ramas, en muchas de sus ramas usa la metafísica, pero en ciertos momentos no importa, no son relevantes. Dando esto, hablando de uh, poniéndolo en la filosofía. El resto de las cosas, incluyendo nuestra vida diaria, pues, podría ser las cosas que afectan nuestra vida diaria y cómo la vida diaria afecta las posibles acciones. Esta su metafísica, retirando todo lo malo, construyendo, reconstruyendo, quitando lo bueno, quitando lo malo, dependiendo de lo que sea en su momento, y volviéndolo a unir para deconstruir, como se podría decir. Es su manera de pensar de cómo deberían ser las cosas, cómo son las cosas. Y realmente es una herramienta que sirve mucho, que realmente incluso algunas personas se dan cuenta que utilizan. Sí, sin duda es esencial para el pensamiento crítico, ya que no hay, no hay cosa pequeña que no se pueda pensar, que no se pueda analizar. Y tomando en cuenta que incluso esa cosa pequeña se puede analizar, hay muchas cosas que en el momento en que hay que analizar eso no se necesitan. Pero bueno, ya me metí. Bueno, mi pregunta para el filósofo sería, ¿es propio de la metafísica ser en ciertos puntos inevitablemente insignificante? Ok, continúo con Nietzsche. El amo y el esclavo, como se había mencionado en clases anteriores, es una postura que me gustó analizar, que me gustó y lo vi muy ciertamente muchas de sus partes. Ok, el poder es una de las cosas que siempre está sobre uno, que es una de las cosas que más intimida a uno, que lo pone bajo el control de alguien, de algo, de una influencia. Esa cosa, ese mismo poder es lo que más influencia da hacia algo. Y es justo eso lo que da el control a ese algo para que el otro se vea sometido. Tomando esto en cuenta, como ya mencionó muchas veces Nietzsche, el tener control sobre uno mismo, dejar fuera las influencias, da mucho más control sobre uno mismo y sobre el mismo ser. Siendo así, es muy acertado. Y realmente mejorar y dejar el control de esa influencia sobre uno mismo ayuda a nuestro ser y ayuda a la conciencia de nuestro ser, del que somos. Mi postura sobre esto, que es muy acertado, como siempre, es muy acertado sobre lo que somos, sobre nuestra influencia, sobre nuestros deseos, sobre lo que nos parece placentero y lo que nos da placer. Y termino para la pregunta para que sería hacia Nietzsche, ¿cuáles serían las causantes de doblegarse, perdón, de que sería que voy a seguir bueno, voy a tener este amo sin dudar, que sería hacer eso, aunque no necesariamente en todos los aspectos lo es, y no siempre lo es, y bueno, creo que me explique. Eso. La filosofía de Hegel se puede dividir en tres partes.
En la filosofía espíritu, que es la que estudia la idea en sí y para sí, estudia el arte, la religión y la filosofía. La filosofía naturaleza, que considera la idea fuera de sí misma y estudia la moral, el derecho, el Estado y la libertad. La filosofía lógica, que considera la idea en sí misma y, y estudia la psicología, la antropología y la fenomenología. Y una pregunta que le haría yo a Hegel sería, ¿qué es lo que el hombre espera de la vida? Lo que Nietzsche nos enseña es hacerte responsable de tus propios actos y que no te afecte lo que las demás personas digan o piensen de ti. Es muy importante escoger tus valores y saber por qué los escoges. La pregunta que le haría yo a Nietzsche sería, ¿crees que es demasiado peligroso cambiar los valores del cristianismo? Kant nos enseña que existen 4 tipos de juicios. El a priori, en el cual los valores no dependen de la experiencia. Los a posteriori, que deben de ser corroborados por la experiencia. Los analíticos, que son aquellos en los que el predicado se encuentra o es parte del sujeto. Y los sintéticos, que son los en el cual el predicado agrega algo nuevo al sujeto. Una pregunta que le haría yo a Kant sería, ¿qué es Aristóteles para ti? Derrida desarrolla la deconstrucción, la cual destruye nuestra forma de pensar. Es la construcción intencional de la escritura, más no la representación de la realidad. La pregunta que le haría yo a Derrida sería, ¿por qué tenemos que construir para destruir? Heidegger desarrolló una filosofía literaria que influía en la teoría de la filosofía y consiste en determinar plenamente el sentido del ser. También decía, el ser del hombre se define por su relación con el mundo, relación cuya forma no consiste en un comercio entre sujeto y objeto o una teoría del conocimiento que los implique, sino que es propia de la existencia. Y la pregunta que le haría yo sería, ¿por qué hay ser y no nada? Con Derrida nos habla de la construcción y de la desconstrucción. Nos dice que la deconstrucción es un pensamiento que critica, que analiza y que revisa las palabras y los conceptos. También nos dice que hay que estar abiertos a opiniones, que no solo a la de nosotros, expandir nuestros horizontes, y también que el mundo es caótico. No existe un orden y no existe una respuesta simple. Mi pregunta para Derrida sería, ¿cómo saber cuál es la mejor manera y cuándo es el mejor momento para deconstruir? Continuando con Kant, Kant nos habla de la ética y de la moral, pero como nos dijo Rodrigo, también existen 4 tipos de juicios, donde uno de ellos es el a priori, que es previo a, y el a posteriori, que es posterior. En el a posterior es donde nosotros necesitamos una experiencia para la verdad, y en a priori es donde nosotros no necesitamos de la experiencia. Como nos dijo Daniel, una pregunta o una frase que decía, ¿qué hace una persona para que la moralidad sea vista de igual manera para todos? Es una pregunta que me gustó mucho una persona y siento que tiene mucha razón. Comparto mucho opinión con Daniel en este sentido, porque no sabemos si para una persona eso puede ser moral o no.